canal de YouTube Exploring Undercover realiza exploraciones a diversas locaciones, no necesariamente embrujadas, y en esta ocasión intenta pasar la noche en una área remota, lejos de la ciudad. Durante más de 10 minutos parecía que todo estaba tranquilo y que nada extraño ocurriría, hasta que captaron esto. Sí, there's that with all the horses. If you're gonna get a fire, usually it's a fire starter. Una voz incorpórea puede escucharse decir, "Oh Dios mío", mientras uno de los chicos intentaba prender el fuego. Luego se ve a alguien o algo caminando en la lejana cabaña justo después de esa extraña voz. Entonces, ¿puede ser esta alguna voz del inframundo de alguien que estuvo en este lugar? ¿Y esto puede estar relacionado con la sombra de la cabaña? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de archivo extinto conformado por Kevin y Alexis, también conocido como Cámara 2, en esta ocasión vuelve por segunda vez a esta universidad abandonada, donde según relatos locales suele verse extrañas sombras deambulando el lugar, además de escucharse gritos, entre otras cosas. Entonces, siendo la medianoche, el equipo comienza la exploración para ver si lo que se cuenta sobre este lugar es cierto. Parece todo estar muy tranquilo. Hasta ahora no hemos escuchado ni visto absolutamente nada. Pero sí se siente. Eso sí quiero aclararles. Se siente una vibra pesada. Una vibra bastante pesada. Mi idea, o se escuchó como un golpe, güey. Una vibra bastante pesada. Recuerda mirar hacia atrás también, porque no sabemos si pueda haber alguien que venga a dormir a este lugar, algún indigente, una persona sin hogar. ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Sonó algo? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Sonó algo? Sí, escuché como un golpe o como si hubiera caído algo, ¿no? Kevin y Alexis empiezan a captar extraños sonidos alrededor de ellos, a pesar de estar completamente solos. Sin embargo, esto podría ser algo eventual, por lo que deciden no darle importancia y continuar investigando. Pero algo captó su atención. Está muy saqueado, güey. Muy saqueado. Creo que lo vi, güey. Creo que lo capté. Creo que yo lo capté con mi cámara, güey. Ah, cabrón.
fue justo entre estos dos cuartos que nos pasó también en el día, ¿te acuerdas? Esa lata estaba allá, güey. Esa lata estaba aquí o aquí, no me acuerdo muy bien. Esta lata, güey. Estoy seguro que esta lata la vi ahí o acá, güey. ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? Ah, no mames. No mames, no mames. Cámara 2. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? No mames, no mames, no mames. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dime que lo viste, güey. ¿No lo viste? Fue justo aquí arriba, güey. Caminó. El equipo de archivo extinto empieza a captar extraños sonidos, así como una escalofriante sombra que pasa caminando en la oscuridad. Es entonces cuando empiezan a pensar que realmente hay algo paranormal en el lugar. Sin embargo, aún estaría por suceder algo inquietante. Mira, esta no se mueve por nada, güey. Y aquella sí. Esta no se mueve, güey. Y volteé a ver aquella. Mira, se sigue moviendo. Se sigue tambaleando, güey. ¿Ya viste? No hay absolutamente nada de aire, familia. No hay nada de aire. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No mames! Le pegaron un golpe a la puerta, güey. ¡Hola! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No mames! Le pegaron un golpe a la puerta, güey. ¡Hola! Buenas. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien fuera? Ah, no mames, güey. No te separes de mí, güey. No te separes de mí. Buenas. ¿Hay alguien afuera? Hubiera jurado decirte que había alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Güey, acabo de ver algo asomarse por ahí, güey.
Vi a alguien que se asomó, güey, por la ventanita. Alguien se asomó, güey, y se metió. Que vi a alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Que vi a alguien aquí afuera, güey. ¡A la madre! Luego de estos inquietantes encuentros, la linterna de Kevin empieza a fallar inexplicablemente y después deciden dejar instaladas algunas cámaras estáticas en diferentes partes de esta universidad, así como una radio, para ver si logran captar a esta entidad o entidades. Y esto fue lo que pasó. Una de las cámaras capta, al parecer, un espíritu deambulando en el segundo piso de la propiedad. Quizás este sea el mismo que captó Kevin anteriormente como una sombra. Con todo lo captado, el equipo decide finalizar la investigación, confirmando ellos los testimonios sobre la actividad paranormal que ocurre aquí. ¿Y tú, qué tipo de entidades crees que haya en esta universidad? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Magnus Madsen, que acaba de graduarse en una universidad noruega, decide independizarse y alquilar un departamento en donde viviría completamente solo. Sin embargo, la verdadera razón por la que tomó esta decisión es que su antigua casa siempre ha estado experimentando actividad paranormal. Esta situación le generaba una constante angustia e incomodidad en sus tareas cotidianas, pero parece que irse a otro lugar no sería la solución. I wanna prove my house is haunted. People don't believe me, so I recorded my room while I was asleep. One hour later. My dog does not like to be alone in the house. Try to explain this. She is afraid. We often experience eerie things in our living room. Like and follow for more videos. I filmed for 11 hours before anything happened. Look at the lights on the table. I did not notice that the door was closed and that the lights had been blown out.
Como podemos ver, Magnus continúa presenciando actividad paranormal en su casa, por lo que ha instalado cámaras de seguridad grabando las 24 horas del día para poder comprobarlo. Además, podemos notar la tranquilidad con que Magnus sigue haciendo sus cosas, demostrando que prácticamente ya está acostumbrado a este tipo de manifestaciones. Sin embargo, poco a poco empezaría a sentirse incómodo. To prove that my house is haunted, I record in my new home around the clock because I'd have the same feeling here as in my childhood home. I often have nausea, headaches and stomach aches, and at the same time I freeze a lot. The ghost has followed me all my life. However, it has started to scare me more and more, especially when I live alone. I have been filming more than 150 hours the last 2 weeks. Suddenly, there was a knock on the door very late. I quickly discovered it did not sound normal. As you can hear, I was extremely scared. I had a hope that the lights were blown out in front of me. I could quickly feel discomfort. About 2 minutes later, this made me sleep out at night. Many paranormal things happen in my home. My paranormal experiences take place mostly when I sleep. It has taken over a month to capture something on camera again. The TV often turns off when I sleep. Parece que la actividad se va intensificando cada vez más, pero luego de este video, Magnus no publicaría nada hasta 6 meses después. It took 6 months before I caught something on camera again. I have never seen anything like that. It really scared me this time. Desafortunadamente para Magnus, la entidad parece haberse adherido a él, por lo que a donde quiera que vaya, llevará esta presencia consigo. Mientras tanto, seguiremos siendo testigos de las manifestaciones paranormales que ocurren en su casa. ¿Y tú, crees que Magnus pueda deshacerse de esta entidad? ¿Qué harías tú en el lugar de él? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.